Miren, así es como está la fachada ahorita. De hecho, ahí esas luces las prenden en la noche. Miren, ahí va el trenecito. Sí está en funcionamiento, al menos el trenecito. Órale. Y no, hombre, está bastante bien decorada, bien pintadita, bien chida. Me gusta que en cada cono tiene un diseño diferente. ¿Qué recuerdos? Me acuerdo que venía mucho con una tía y mis primos a disfrutar aquí de estas albercas. Pues miren, el día de hoy me encuentro nuevamente en el Parque Papagayo, aquí cerca del asta bandera que está acá a mis espaldas. De este lado, bueno, no está, bandita, no está la bandera, no hay pedo, pero se supone que ahí debe haber una bandera. Y pues bueno, el día de hoy me encuentro aquí porque no hace mucho lo reabrieron el Parque Papagayo. De hecho ya tengo un videito en el canal, se los dejo acá arribita para que vayan a watcharlo, donde pues les explico un poquito más sobre la historia de este parque aquí en Acapulquito. Y en ese videito que les muestro ahí, pues ya habían hecho aquí la remodelación de la fachada. Miren, les volteo la cámara para que watchen. Miren, así es como está la fachada ahorita. De hecho ahí esas luces las prenden en la noche. Y watchen cómo se ve en la noche esta onda, miren, watchen. Y sí, miren, así es como se ve pues en la noche. Se ve chido, cómo está alumbrada las letras, cómo en esta parte tienen LEDs. También las plantas de este lado tienen algunas LEDs que cambian de color, los arbolitos. Y me gusta, se ve bonito también de esta parte, miren. Algunas LEDs que cambian de color, se ve chidito. Me agrada. ¿Qué les parece a ustedes? A mí me encantó, la verdad. Ajá, pero ahorita pues todavía no lo prenden porque pues todavía está el solecito a todo lo que da. Pero han pasado 2 huracanes aquí en Acapulco, el huracán Otis y el huracán John. Y pues el parque había permanecido cerrado. Les repito, no hace mucho que lo volvieron a reabrir. Y pues dije, vamos a ver cómo está por dentro después de 2 huracanes, para mostrárselo a ustedes y decirles si ya está apto para pues poderlo visitar. Si son de aquí de Acapulco o si vienen de vacaciones, pues igual aquí en este videito les voy a mostrar si ya se puede visitar. Así que pues nada, bandita, acompáñenme a dar un breve recorrido aquí en el Parque Papagayo de Acapulquito. Vamos. Miren, este es el acceso, vamos a pasar por ahí. Hay otro acceso del otro lado, al lado de esta gran barda, es por donde pueden ustedes accesar. Y miren, aquí podemos ver que hay horarios, por ejemplo, de lunes a domingo de 7 a 19 horas. Y la Villa de los Niños de lunes a domingo igual de 7 a 22 horas, para que tomen sus precauciones. Miren, pues vamos a accesar ya. De antemano aquí vemos pues limpio. Ahí vemos en el fondo una tiendita donde pueden comprar cositas. Y la vez pasada empecé el recorrido hacia allá. Ahorita voy a empezar el recorrido de este lado. Vamos a dar una vuelta y de ahí vamos a llegar o pasar por en medio de todo el parque para posteriormente pues regresarnos por allá. Y espero que no se torne tan largo el videito. Espero hacerlo un poquito breve. A lo mejor y no recorro pues absolutamente todas las áreas, ¿no?, del parque porque está grande, pero vamos a tratar pues de hacerlo. Y miren aquí esto, un letrerito donde dice que el Parque Papagayo es pet friendly, así que pues si quieren venir con su mascotita, pues pueden traerla, pero obviamente siguiendo las recomendaciones del lugar, ¿va? Espero que nos alcance el tiempo porque cierran aquí el estacionamiento. Bueno, ya ven que cierran a las 7 y dejé mi moto en el estacionamiento, entonces vamos a tratar de apurarnos un poquito a ver si alcanzamos a grabar. Ahorita son las 5:34 del 4 de septiembre del 2025, bandita. Es la fecha en la que estamos grabando este videito. Y miren, de este lado es donde había unas albercas. Vamos a ver qué tal están. No manches, están vacías, banda. Están vacías y sucias. Bueno, al menos todavía no está el servicio pues de la alberca. ¿Qué recuerdos? Me acuerdo que venía mucho con una tía y mis primos a disfrutar aquí de estas albercas. Pero bueno, ni modo, las albercas del Parque Papagayo pues están cerradas aún, ni modo. Miren, de este lado hay otra
tiendita abierta ya aquí en esta parte. Pero no, hombre, de antemano sí les puedo decir que qué recuerdos, qué gratos recuerdos de la niñez. Visitar al menos esta parte de las albercas aquí en el Parque Papagayo. Bonitos, bonitos recuerdos, la neta. Vamos a pasar por este túnel solo para ver esta parte, y acá pues ahorita avanzamos por este lado, pero mientras vamos a ver acá, porque recuerdo que cuando reinauguraron aquí habían hecho como unas fuentes, algo así. A ver cómo está. Híjoles, bandita, pues está pues ahí encharcada el agua. Recuerdo que ahí eran unas fuentes, y cuando esto lo hicieron, la neta sí me sacó mucho de onda porque había muchos árboles aquí. Básicamente los despojaron de la tierra para hacer esta plancha de concreto donde supuestamente había unas fuentes danzarinas o algo así, y pues lo quitaron. Quitaron todos los árboles y pues hicieron estas fuentes que ahorita está aquí encharcada el agüita. A ver, vamos a ver allá donde está uno de los lagos. Creo que es el más grande. Bueno, me voy a acercar acá a esta parte donde había un restaurante bastante grande. Por lo que veo ya está abandonado. No recuerdo el nombre, la neta, pero pues sí estaba bastante grande. Creo que ahorita no hay nada. Está cerrado al parecer, pero bueno, vamos a acercarnos un poco. No, bandita, sí está cerrado, miren. Sí está madreadona la palapa. Ya no está el restaurante. Ahí coméntenlo en la caja de los comentarios. La neta no recuerdo cómo se llamaba. Si alguien sabe, anótenlo. Y el laguito pues está seco también, bandita. Rayos. Ni modo. Poco a poco, obviamente. Todavía no está al 100, pero creo que poco a poquito va a ir mejorando esto. Van a ver. Ah, miren, de este lado están las canchas de skate. Vamos a acercarnos un poquito más a ver más o menos cómo están. Ah, pues miren. No más porque está la agüita ahí encharcada, pero pues ya hay bandita disfrutando. Se ven bien, ya están bastante accesibles por si quieren venir a patinar. Ya se puede. Muy, muy bien. Más que ese charquito que está ahí, pero de ahí en fuera, bueno, se ve bien. Se ve de buen aspecto, no se ven deterioradas. Bueno, vamos a continuar nuestro recorrido por este lado, de donde estábamos, donde estaba el restaurante, hacia este lado para seguir pues con lo planeado para el videíto, ¿va? No manchen, la neta sí recuerdo que aquí el parque, pues antes del huracán Otis, no hombre, estaba bien bonito, bien frondoso, lleno de árboles grandes, que daban muchísima sombra. Venías aquí al parque y parecía que estabas, no sé, en un bosque, en una jungla, en la selva, básicamente. Y ahorita pues sí se ve un poquito triste, pero les repito, a comparación de cuando fue el huracán Otis, no hombre, estaba bien pelón. Ahorita pues ya está bastante reverdecido, ya se ve más verde. Y esta es el área de algunos juegos para niños, miren. Ya se puede utilizar estos juegos para los niños. Si quieren traer a sus chamacos a que se distraigan un poquito, dejen el teléfono un rato, pues sí, miren, sí se puede, ya se puede. Se ven en buen estado. Más o menos, más o menos. pero pues sí, está dos triquis para venir a jugar con sus niños una tardecita y se distraigan. Ya es posible, ya se puede. Y les repito, miren cómo se ve ya todo verde, ya las plantas retoñando. Está bien bonita esta área. Por si no lo ubican, es donde está el acceso. Ahí está el acceso por donde entramos. Le dan hacia un costado por donde les dije. Acá está adelantito el roller, que creo que también ya está abierto. Ahorita nos acercamos. Y así es como llegan a esta partecita de juegos infantiles. ¿Va? Miren, aquí esta parte es donde está el lago que les enseñé hace un momento. Sigue siendo el mismo, está bastante grande. No recuerdo si este lago es donde estaba el changuito, el Charlie, creo se llamaba, si no mal recuerdo. Y miren, de este lado hay más juegos infantiles, aquí en esta parte. Un carro de bomberos de Acapulco. Watchen. Acapulco, bomberos. Sí, hay muchos juegos que están pues ya funcionales. Pueden servir. Estos de acá, de esta parte, se ven medio nuevos, al parecer. Sí. Y acá está el roller, miren. Vamos a acercarnos al roller a ver qué tal. Pues sí, miren, ya está abierto el roller.
Y miren, allá hay otra tiendita abierta. Qué chido que ya haya varias, ¿eh? Y miren, sí está abierto el roller ya, por si quieren venir a patinar. Yo la neta nunca fui bueno para esto, pero pues si ustedes le saben, chido. Miren, ya está abierto el roller aquí en el Parque Papagayo. Excelente. Qué bien, qué chido. Qué chidito. Recuerdo también que antes había como unos, ¿cómo le llamaremos? Como triciclos, algo así, grandes, donde podían subirse hasta, creo que 6 personas. Y podías tú estar aquí, pues, recorriendo el parque, te lo rentaban por tiempo. No recuerdo el costo, la verdad, pero pues veo que todavía no están. Ojalá que sí los vuelvan a poner muy pronto. Aquí en esta parte, enfrente de mí, está lo que es el anfiteatro. Ahorita está cerrado el acceso, pero sí ya está abierto porque hace unas semanas... Ah, miren, estaba equivocado. Watchen. Aquí van a pasar por enfrente de mí. ¿Qué onda? Ya te va a ver, güey. El Johnny Vlogs. Ahí están los triciclos. Y el anfiteatro está de este lado, miren. La velaria pues sí está destruida, todavía no la han reparado, pero sí hace unas semanas hubo un evento porque vinieron unos barcos japoneses. Entonces yo vine, de hecho, aquí a esta partecita y hubo ahí un evento bastante bonito que le hicieron así a la banda japonesa, ¿no? Pero pues sí, todavía le falta una manita de gato aquí al anfiteatro. Está cerrado, obviamente. Y pues así es el anfiteatro de aquí del Parque Papagayo, donde les digo que hubo el evento apenas de los japoneses. Se puso chidito, la neta. No sé si alguno de ustedes vino al evento. Hubo danzas folclóricas y les estuvieron ahí dando creo que mezcal a los japoneses. Ya estaban bien happy y los pusieron a bailar la iguana ahí en el escenario. Y se armó chido el despapallito, ¿eh? Estuvo bueno. Fíjense que ahorita me cayó el 20, banda, que a los chavitos estos que pasaron les dije que el canal se llama el Johnny Vlogs. Y para los que estén viendo este video, probablemente se den cuenta que el canal ya no se llama el Johnny Vlogs. Ahora se llama El Viajero Acapulqueño. La verdad, le hice el cambio de nombre, banda, por estrategia. Ya más adelantito subiré un video explicativo de por qué razón le cambié el nombre. Pero pues de antemano les puedo decir y les repito que es mera estrategia. Esperemos que esto funcione. Esperemos que todo salga bien y todo vaya chido. Aquí están las bicicletitas o los triciclos que les comentaba. Qué chido, la verdad. Y qué buena onda que vuelvan al parque. Y de este lado, la famosa piñata del Parque Papagayo, que está decorada bastante bonito. Miren, les voy a dar zoom para que la watchen. Y no, hombre, está bastante bien decorada, bien pintadita, bien chida. Me gusta que en cada cono tiene un diseño diferente. Órale, qué bonita. Qué bonita está. A ver si me acerco un poco más, ¿eh? Pero pues sí, de antemano, está bastante bonito aquí, esta placita, bueno, esta pequeña explanada donde está la piñata. Qué bonito está. Me voy a salir de este lado. Acá hay otro acceso. Este es el acceso de la avenida Cuauhtémoc. Y voy a salir por ahí para acercarnos un poquito más a la piñata. Y acá es la carretera que se llama Avenida Cuauhtémoc. Lo malo que tienes que salir mucho hasta acá. Pero bueno, más que nada es para las personas que van pues transitando y quieren, no sé, a lo mejor sentarse, porque esto funge como unas banquitas. Allá también, esas de este lado. Acá está la terminal Costa Line, muy conocida también, un punto de referencia importante. Al igual que la piñata, es un punto de referencia bastante importante e icónico, podría decir, aquí de Acapulquito.
También hay unas fuentes danzarinas y luces y todo el show aquí en esta parte, en esta pequeña explanada de la piñata. Me acuerdo que antes, si no me equivoco, tenías que entrar básicamente al parque para poder ver de cerca la piñata, si no me equivoco. Y ahorita me gusta porque está, vamos a llamarle, pues en la vía, ¿no? En la vía pública, más fácil el acceso para venir a disfrutar de la piñata. Se ve mejor. Porque les repito, si no mal recuerdo, antes había, pues como están ahí las rejas, había aquí en toda esta parte y pues no se veía muy bien. Ahorita sí, se ve pues todo. Miren, ahí está la carretera y aquí de este lado está pues la piñata, banda. Y pues así se ve en el día, bandita, la piñata, y así se ve en la noche, guachen. Y pues así, bandita, es como se ve en la noche esta parte aquí de la piñata. Pues también, miren, se ve bonito, miren, está pues con unas LEDs ahí donde están estas cosas que parecen, o más bien que pueden usar como bancas. Y miren, allá ese árbol iluminado de colores, acá en esta parte también. Tengo entendido que hay como un horario para las fuentes danzarinas. Ya saben cómo se ve también en la noche aquí esta parte de lo que es la piñata del Parque Papagayo. Pues ya vieron cómo se ve en la noche, banda. Muy chido, muy chido. Y les repito, me gusta mucho la decoración, cómo la pintaron, todos esos detallitos. Miren, ahí la quebrada, algunos papagayos, algunas aves por allá, guacamayas, flores, tortugas, palmeras. No, hombre, muy bonito, muy bonito. Así que pues bueno, nos despedimos de la piñatita. Vamos a continuar con este recorrido, así que procederé a accesar de nuevo al parque, banda. Vamos. Miren, vamos a pasar por esta parte, por este camino. Allá está la piñata de este lado. Y les repito, vamos a continuar rodeando lo que es el parque. Y wow, miren esta parte de acá. Se ve muy bonito, todo esto de pasto. Y veo que plantaron estos arbolitos que están ahí, que la neta sí los he visto, pero no recuerdo cómo se llaman. Esos, miren. Esos que están ahí. La neta no recuerdo, pero obviamente crecen grandes y se ven más bonitos. Qué chido en un futuro que sí se den, que crezcan y pues adornen esta parte del Parque Papagayo. Se ven bonitos. Si no me equivoco, en esta parte había animales. Creo que sí, era toda esta zona donde había animalitos. Y pues ya no están. A la vez que bueno, ¿no? Que ya no hay animales. Porque siendo francos y sinceros, no les daban el mejor cuidado aquí. Así que pues qué bueno que ya no están. Probablemente personas que sean mayores que yo, a lo mejor y ni lo estén reconociendo el parque, la neta. Sí, está súper cambiado. Watchen de este lado. Medio pelón. Y sí me acuerdo que aquí era una zona pues como de zoológico, vamos a llamarlo. Y también había cocodrilos. Recuerdo que había muchos cocodrilos aquí en el parque. No recuerdo exactamente dónde estaba esa zona, pero también había cocodrilos que ya se encuentran en el cocodrilario Acutus, que de hecho tenemos un videito en el canal del cocodrilario Acutus. Acá se los dejo arribita para que vayan a watcharlo allá con el señor Rufino. Así que pues también le mando saludos aquí al señor Rufino. Señor Rufino, espero se encuentre chido. Pronto lo iré a visitar, muy pronto. Y miren, aquí está el acceso a la Villa de los Niños. Y ahí se ve bastante limpio, muy bonito. Me acuerdo que hace tiempo, banda, en esta parte había una jaula de un jaguar. Si no mal recuerdo, era aquí. Creo que sí. Estaba chido el jaguar. Sí daba tristeza verlo, pero sí, si no me equivoco, era en esta parte. Y por allá, miren, al fondo, parte de lo que era el teleférico. Bellos y gratos recuerdos. Y aquí donde está todo montoso, antes había unos go-karts, que como me encantaba venir, la neta, ahí se ve más o menos la pista, en esa parte. Miren, acá me acuerdo que esto era la pista, ese camino que se veía con baldosa y todo eso, antes era una pista de go-karts y la neta, no hombre, como me encantaba, les repito, venir a los go-karts aquí en el Parque Papagayo. Eran tiempos muy bonitos, muy chidos. Y miren esta parte de inflables, órale. Inflables para los chamacos. Órale, qué chido, no había visto esto. Qué bien. Y miren, acá este lago sí tiene agua. Órale, sí tiene. Tenía curiosidad de que si este sí. Pues es donde está el galeón, por eso tiene agua. Órale. Y miren, veo que ya están las lanchitas también. No manchen.
Qué recuerdos, qué recuerdos. Órale, el galeón, qué bien. En el laguito este. Qué chido, qué bonito. Pues miren, qué chido que ya las lanchitas estas están en funcionamiento ya. Pero ahora están aquí donde está el galeón, porque si no me equivoco, antes estaban en el lago artificial más grande, el que está ahorita seco o vacío. Entonces miren, ahorita están en esta parte. No sé si a lo mejor provisionalmente, pero pues bueno, se agradece porque sí te trae bonitos recuerdos de la infancia. Y ahorita estoy haciendo memoria que en esta parte había también otro lago, si no me equivoco, no era como yo les había dicho al principio. Sí, porque este era un puente, aquí era un puente y por abajo pasaba el agua. Y allá también era un lago, sí, ya me acordé. Y bueno, ahí está la taquilla, 80 pesos, media hora. Pues bueno, bandita, hasta aquí voy a dejar este breve videito, que más que nada es porque ya van a dar las 7 y no quiero que quede mi moto encerrada. Entonces, pues nada, espero que les haya gustado tanto como a mí, pues recorrer un poquito aquí el Parque Papagayo en su reapertura en el año 2025. No recuerdo exactamente en qué fecha lo reabrieron, pero fue apenitas, no hace mucho. Yo la neta les puedo decir que pues que ya pueden venir a visitarlo. Ya hay mucha área verde, hay mucho pasto donde te puedes sentar, ya hay varias fuentes de sodas que están abiertas también. Creo que me escucho muy fresa, ¿no? Diciendo fuentes de soda. Bueno, ya hay muchas tienditas, banda, donde pueden pues comprar, ya sea alguna botanita, algo de tomar, etcétera, lo que quieran. Y eso está bien, está chido. Ya vieron también que pues ya está abierto el roller, el área de skate también ya está en funcionamiento, el área de la Villa de los Niños también ya está abierto, los brincolines, la zona aparte también de jueguitos para niños pues ya está abierto. Entonces pues básicamente el Parque Papagayo, si no es que está ya al 100% remodelado o listo en todas sus áreas, al menos yo creo que en un 70-80% ya está disponible para que pues la racita acapulqueña o la racita turista pues vengan a disfrutar del Parque Papagayo, pues a disfrutar un poquito de sus áreas verdes, que si no están frondosas en su totalidad, al menos ya está más verde y eso se ve bonito. Y eso pues obviamente gracias a las lluvias que ha habido estos meses. Así que pues nada, bandita, sin más que agregar, ya saben, yo soy su amigo el Johnny, el viajero acapulqueño. Nos vemos en un próximo videito, en una nueva aventura. La neta se me hace raro decir eso de el viajero acapulqueño, pero bueno. Yo sigo siendo su amigo el Johnny Vlogs, así que nos vemos en un próximo videito, banda. Cuídense mucho. Bye.